Hola a todos, bienvenidos al capítulo número 17 de Historias de la NBA. Un espacio en el que nos propusimos dejar un poco de lado el día a día, la actualidad de la NBA, para enfocarnos en su historia, en sus equipos, en sus jugadores, entrenadores y las cosas que fueron pasando para que la NBA sea el fenómeno global que es hoy por hoy. En el capítulo 4 del podcast hablamos del draft de la NBA. ¿En qué consiste? ¿Cómo se sustancia? Si no lo escucharon, les recomiendo que lo busquen. Hoy vamos a hablar de algunos de los que fueron, en mi opinión, los peores intercambios en la historia del draft. Es cierto, de alguna manera hablamos con el diario del lunes, esto es así, pero al fin y al cabo se trata de eso. Y tampoco es que vamos a poner el paredón a los que en su momento les tocó tomar decisiones a la larga, los hicieron quedar muy mal parados. Y a ciencia cierta, la realidad es que pocos de estos errores podían preverse con mucha claridad. Lo vamos a hacer en orden cronológico, aclarando que todos tuvieron de alguna manera un impacto en la historia de algún equipo de la NBA. En algunos casos para bien y en otros obviamente para mal. Les pido a ustedes que comenten cuál piensan que fue el traspaso más desigual y que hagan su propia lista. Los vamos a leer con muchísimo gusto. ¿Comenzamos? Uno de los primeros drafts de la historia, el 25 de abril de 1950. En ese draft los Celtics, tras una desastrosa temporada, elegían en primer lugar y se daba por hecho que los de verde iban a elegir al chico de la Universidad de Worcester que asombraba al mundo por aquel entonces, un tal Bob Cousy. Sin embargo, Red Auerbach, recién llegado al equipo de Massachusetts, seleccionó un pivot llamado Chuck Shear, que finalmente nunca llegaría a jugar en los Celtics, sino que acabaría siendo traspasado a los Fort Wayne Pistons. La decepción de Bob Cousy fue tremenda y ampliada cuando su nombre era el que pronunciaba el representante del equipo de los Tri-City Blackhawks en la tercera elección del draft. Esos Blackhawks fueron el germen de lo que son los actuales Atlanta Hawks, y por entonces repartían sus partidos como locales entre la ciudad de Morin y Rock Island en Illinois y la ciudad de Davenport en Iowa. De ahí lo del nombre de Tri-Cities. Cousy se negó a fichar por el equipo ya que pretendía un alto sueldo en dólares, obviamente. Pedía algo más de $8,000 de sueldo y la contraoferta que le hacía el equipo era de $6,000, cosa que él no aceptó. Tras la negativa del jugador para jugar para los Blackhawks, estos iban a traspasar sus derechos a los Chicago Stacks e inicialmente Bob Cousy firma con ellos. Pero no acabarían aquí las peripecias del joven Bob Cousy, puesto que a poco de celebrarse el traspaso y a poco de firmar su primer contrato, los Chicago Stacks se disolvieron, cosas normales de esos primeros años de la NBA, quedando de nuevo en el aire el futuro del jugador. La NBA decidió entonces celebrar un mini draft de disolución de la franquicia de Chicago en el que quedaban sus exjugadores disponibles para ser elegidos, entre ellos Bob Cousy. Entonces sí, ahí los Celtics tomaron a Bob Cousy y le dieron el sueldo pretendido y un poquito más, ya que le ofrecieron $9,000 por su primer contrato. Finalmente, el chico de Worcester acabó en el equipo de Boston, en el que se iba a convertir en el líder del equipo, siendo el base que llevó a los Celtics a esos durante todos los años 50 y prácticamente toda la década del 60, aunque Bob Cousy jugó hasta 1963, digamos la verdad. La verdad, sumando la nada despreciable cifra de 6 anillos de campeón de la NBA. Tal fue su nivel de impacto en la NBA que consiguió ser 10 veces miembro del mejor equipo de la liga, 8 veces el máximo pasador, 13 veces All-Star y además fue nombrado MVP en el año 1957. Bob Cousy hoy es parte del Salón de la Fama. Vamos a abril de 1956. Ya lo contamos en el capítulo 6 del podcast cuando hablamos de los Celtics multicampeones de esos años 50 y 60. Pero ¿qué hubiese sido de ese equipo de Boston supercampeón sin Bill Russell? En el draft de ese año 1956, Red Auerbach había puesto los ojos en el joven pivot de la Universidad de San Francisco llamado
Bill Russell. Las posibilidades de conseguirlo parecían remotas, ya que tras quedar segundos la temporada anterior, la elección de Boston en el draft era demasiado baja. Para colmo de males, Boston terminó usando la elección territorial que existía en aquella época para tomar al alero Tom Hason, por lo que no tendría más elecciones en la primera vuelta del draft de ese año. Auerbach sabía que los Rochester Royals, el equipo poseedor de la primera elección del draft, iban a seleccionar a otro pivot, a Maurice Stokes. Los segundos en elegir iban a ser los St. Louis Hawks. Auerbach entonces, y al estilo de Vito Corleone, ideó una propuesta que sabía que los Hawks no iban a poder rechazar. Y fue enviarle los derechos de dos de sus principales jugadores, dos veteranos y probados jugadores en la NBA, como Ed Macauley y Cliff Hagan, al equipo de los St. Louis Hawks. Bill Russell finalmente fue drafteado por los St. Louis, pero en cuestión de horas fue enviado a Boston en este intercambio. Y mientras los dos jugadores, tanto Ed Macauley como Cliff Hagan, tuvieron una muy buena carrera en los Hawks, Bill Russell fue el que terminó ganando 11 anillos en sus 13 temporadas en el Boston Garden. Llegamos al año 1978. Todavía en Nueva Orleans, los Jazz llamaron a los Celtics para pedir condiciones por Gail Goodrich, un alero que en esa época brillaba en los Lakers para reforzar su pobre plantilla. Y le ofrecieron un intercambio de 6 jugadores con los Lakers. Utah iba a enviar a Sam Worthen, a Freeman Williams y a Kenny Carr a los Lakers, a cambio del mencionado Gail Goodrich, Jack Gibbons y Essie Gibbons. Los Jazz también le iban a dar a los Lakers su selección de primera ronda en el draft del otro año, en el draft de 1979. Hasta acá un cambio bastante normal. Desafortunadamente para los Jazz, Goodrich se lesionó gravemente apenas comenzara la temporada y los Jazz terminaron esa campaña en el último lugar de la Conferencia del Oeste. Para determinar el orden de elección en el draft, como se hacía en ese momento, fueron a un sorteo, moneda al aire, con los Chicago Bulls, que habían sido los que terminaron últimos en la Conferencia del Este. El ganador del sorteo elegía primero y el perdedor elegía segundo. Ganaron los Jazz, pero por el acuerdo de traspaso realizado el año anterior, esa elección fue directamente a los Lakers, que le permitió tomar en el draft a un tal Earvin Magic Johnson. El resto de la historia es conocido. Los Lakers ganarían el título en ese primer año con Magic, y si bien el Jazz no intercambiaron directamente a los Magic, sino que intercambiaron la selección, podía haberlos convertido en un equipo campeón a futuro. Los Bulls también tuvieron a Magic a tiro, ya que de haber ganado el sorteo, en ese mini sorteo que hicieron con los Jazz, se hubiesen hecho con la elección número 1, y la pregunta que me hago es, ¿qué hubiese sido de los Bulls años más tarde con una media cancha formada por Magic Johnson y Michael Jordan? ¿Se lo imaginan? Ahora llegamos al año 1980. Hubo muy pocas ocasiones en que el pick número 1 del draft cambió de manos. Una de esas fue en ese año, en uno de los traspasos más famosos de la historia de la NBA. Los Boston Celtics venían de perder la final de la Conferencia Este en manos de los Philadelphia 76ers. Y aunque ya era un equipo bastante bueno, gracias a un traspaso de hecho un año atrás, tenían para ese draft, aparte de su propio pick, los derechos de la elección de Detroit Pistons. La franquicia de Michigan había tenido un año malísimo, con solo 16 victorias y 66 derrotas, siendo el peor del este. En el oeste, el último había sido nuevamente Utah Jazz. Otra vez sorteo, otra vez la moneda que desfavorece a los Jazz y va a Detroit, que su pick, el número 1, fue a parar a Boston gracias al acuerdo firmado unos años antes. Los Celtics querían cambios, sabían que necesitaban algo más. En su plantilla ya contaban con un muy joven Larry Bird, que había sido nombrado el Rookie del Año. Aún así, Auerbach sentía que podían conseguir más con un traspaso que tomando esa primera elección del draft. Encima en un año donde no había un jugador franquicia, no había uno de esos jugadores que nadie quiere perderse en su equipo porque sabe que iban a cambiar el futuro de una franquicia por 10, 12 años. No había un Magic, no había un Bird, no había un Jordan, no había un Pat Ewing. Había jugadores muy buenos, pero ninguno de esos era distinto. El distinto, ese que te lleva a ganar y a ser el equipo campeón.
¿Qué hizo Auerbach? Acordó un movimiento previo al draft con los Golden State Warriors por el que enviaba a sus dos selecciones del draft, la número 1, que venía de Detroit, y la número 13, que era propia de los Celtics, a cambio del pick número 3 que tenían los Golden State Warriors y la cesión de un jugador, un pivot de 4 años de experiencia, que en ese año había promediado 17 puntos, 10,9 rebotes, 1,6 tapones en la última campaña con el equipo de San Francisco. Tampoco era un pivot demasiado reconocido ni que se esperara demasiado. Ese pivot se llamaba Robert Parrish. En ese draft, los Warriors eligen a Joe Barry Carroll con el pick número 1 y a Ricky Brown con el pick número 3. La verdad que ninguno de los dos tuvo un gran impacto, mucho menos de cara a conseguir éxitos colectivos para la franquicia de Golden State. Los Celtics terminan eligiendo con el pick número 3 a un alero de la Universidad de Minnesota, a Kevin McHale. Parrish y Kevin McHale se convirtieron en leyendas en el equipo verde al lado de Larry Bird. Los Celtics iban a ser campeones en 1981, 1984 y 1986, y ambos, tanto Kevin McHale como Robert Parrish, están incluidos en el Salón de la Fama. Joe Barry Carroll solamente llevó a Golden State a los playoffs en una oportunidad en la campaña 86-87, la única en la que fue elegido All-Star. McHale, Larry Bird y Robert Parrish formaron uno de los frontcourts más exitosos de la historia de la NBA y jugaron juntos más de 10 temporadas en el equipo de Massachusetts. La verdad, en mi opinión, uno de los traspasos más desparejos de la historia. Pasamos al 22 de junio de 1987 en el templo neoyorquino, el Madison Square Garden. En esa época, había 7 rondas en el draft. En una época llegaron a haber 20. En la actualidad son solo 2. Con el pick número 1, los San Antonio Spurs iban a elegir al almirante David Robinson, un futuro miembro del Hall de la Fama, 2 veces campeón de la NBA e integrante, como vimos en el capítulo pasado del podcast, del Dream Team original. Con el número 5, los Seattle Supersonics iban a elegir a un jugador del que pocos scouts tenían data, proveniente de una universidad muy pequeña, la Universidad de Central Arkansas, que ni siquiera jugaba la División 1 de la NCAA. Ese jugador era Scottie Pippen. Minutos más tarde, en la noche del draft, con la elección número 8, los Chicago Bulls iban a elegir a un interno, a un center, a un pivot muy prometedor, Olden Polynice. En esa misma noche del draft se hace el intercambio. Chicago iba a enviar a Olden Polynice a Seattle y la elección de primera ronda del próximo año a cambio de ese flaquito de la Universidad de Central Arkansas. El resto es historia. Pippen fue el complemento perfecto que necesitaba Jordan para elevar su juego y hacer de esos Chicago Bulls un equipo que hizo historia por los siguientes 10 años. Por el lado de Seattle tampoco fue malo el intercambio, hay que decir la verdad. Primero porque Polynice venía a ocupar un puesto muy necesitado en el equipo, el puesto de pivot, y encima porque al año siguiente, en 1988, con ese pick que le dio Chicago, eligieron a un chico de 18 años salido directamente del high school llamado Shawn Kemp. Kemp iba a jugar más de 10 años en el equipo y los iba a llevar a ser protagonistas muy importantes en la Conferencia Oeste, incluso llegar a jugar finales de NBA. La realidad es que termina siendo un intercambio en el que los dos terminan ganando algo, ¿no? El 26 de junio de 1996, en East Rutherford, en New Jersey, se iba a llevar a cabo el draft número 50 de la historia. Y en mi opinión, uno de los mejores. Allen Iverson iba a ser elegido el número 1 por los Philadelphia 76ers. Y otras estrellas también iban a ser tomados en el draft en ese día. Marcus Camby, Stephon Marbury, Ray Allen, Antoine Walker, solo por nombrar algunos. Para esa época, Los Ángeles Lakers tenían un buen equipo y ya tenían asegurado el contrato en la agencia libre de Shaquille O'Neal, proveniente de los Orlando Magic. Bueno, aparte tenían el pick número 24 de ese draft. En los campamentos pre-draft habían visto a un chico que todavía no había cumplido 18 años, proveniente del Lower Merion High School, llamado Kobe Bryant, que los había deslumbrado.
De hecho, Michael Cooper, ex estrella del equipo del Showtime de los 80 y asistente en el staff técnico de los Lakers por ese entonces, le había dicho a Jerry West, al general manager: ese chico es muchísimo mejor que cualquiera de los jugadores en la actual plantilla de los Lakers. Ellos sabían que había mucho talento disponible en el draft, que pocos iban a fijarse en un chico de high school, pero estaba difícil que Kobe cayera hasta el pick número 24, por lo que previo al draft acordaron un posible traspaso con los Charlotte Hornets, que tenían el pick número 13. El acuerdo fue así: si al llegar al momento de la elección, los Hornets, al momento de la elección que le tocaba a los Hornets, el número 13, Kobe estaba disponible, ellos lo tomarían para inmediatamente traspasarlo a los Lakers. Los Lakers le iban a entregar a cambio a su pivot titular y uno de los mejores de la liga por esos años, el serbio Vlade Divac. Obviamente los Lakers no eran el primero que tentaban con un intercambio. Ya le habían ofrecido el mismo trato o el mismo intercambio a los New Jersey Nets, que tenían el pick número 8, pero los Nets no lo aceptaron. Lo que pasó después también es historia. Kobe jugó 20 temporadas en los Lakers, obtuvo 5 títulos, MVP de la NBA, 11 veces All-Star, 2 veces MVP de las finales, 9 veces parte del mejor quinteto defensivo y, en mi opinión, uno de los 5 mejores jugadores en la historia de la NBA. Llegamos ahora al año 1998. Con la 9ª selección del draft, los Milwaukee Bucks eligen a Dirk Nowitzki, un chico de 19 años del DJK Würzburg de Alemania, un flaquito de 2,11 metros, al que casi nadie tenía en el radar. La misma noche del draft, los Milwaukee Bucks iban a traspasar los derechos de Dirk Nowitzki a los Dallas Mavericks en un acuerdo que enviaba a Nowitzki, que era su pick número 9, y a Pat Garrity, que era su pick número 19, a los Dallas Mavericks, a cambio del pick número 6 que tenía Dallas, que había elegido a Robert el Tractor Taylor, un prometedor interno de la Universidad de Michigan y el que todos esperaban que dominara la liga por muchísimo daño. ¿Qué hizo Dallas? Dallas se quedó con Nowitzki y canjeó el mismo día del draft los derechos de Pat Garrity a Phoenix Suns. Así fue ese otro trade. Los Dallas mandaron a Pat Garrity más el alero Martin Millsap, al base Bubba Wells y a su selección de ronda del draft del año siguiente, de 1999, a cambio de un base muy joven, con mucho futuro, pero que en esa época todavía no había explotado su juego en la NBA. Nada más y nada menos que Steve Nash. Landon Beaufort, un periodista de Sport Illustrated, iba a calificar a este intercambio como uno de los más desequilibrados en la historia de la NBA, mientras que Dave Seeding, de The Nation, lo clasificó como el peor intercambio en la historia de la NBA. Nowitzki iba a tener una extraordinaria carrera de 21 años, en la que fue 14 veces All-Star, 12 veces miembro del equipo All-NBA, MVP de la liga y de las finales, y obviamente campeón de la NBA el año 2011. Y para muchos, el mejor jugador no americano en la historia de la NBA. Taylor llegó a jugar 2 años en los Bucks antes de ser traspasado a Cleveland. Y luego de 4 años ya no jugó más en la NBA y llegó a jugar varias temporadas en Europa, México y Puerto Rico. Bueno, han visto, ¿no? Algunas... ¿Qué hacemos con estos general managers, no es cierto? Pongan en sus comentarios qué es lo que les parece a ustedes, o si alguno tiene otro pick, otro intercambio en el draft que haya sido más desigual. Bueno, amigos, hasta acá llegamos hoy. Prometo hacer una segunda parte de estas historias en otro capítulo. Espero les haya gustado. Como digo siempre, no olviden suscribirse, darle like, activar la campanita y dejar sus comentarios, porque eso ayuda y mucho. En el próximo capítulo del podcast vamos a hablar de las franquicias y su historia en la NBA. ¿Cuándo fue la primera temporada de cada una en la NBA?
cambios de ciudad y de nombres, curiosidades que muchos no deben conocer, pero les aseguro se van a sorprender y mucho. Los espero muy pronto.